Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Vamos a reírnos bastante porque tenemos por aquí para ver una serie de ESPN. Me refiero a una serie porque hay varios clips que es extraído de un par de... Se apagaron las luces de atrás. De un par de videos, de hecho son tres, y que me parecieron sencillamente brillantes. Concretamente en uno de ellos, el primero de Alex Pareja. Él dice que no simpatiza con ningún equipo, pero para defender al Barça es increíble, al punto de decir una cantidad de barbaridades y de bueno, ya van a entender por qué les digo esto, pero también para verificar algo que va relacionado con Vinicius y con Kylian Mbappé, que me pareció es que es sencillamente maravilloso. Habían tardado mucho en intentar vendernos que el Real Madrid jugaba mejor sin Vinicius. Y es lo más cristianesco, lo de Vinicius es lo más cristianesco que yo recuerdo. Ya les voy a explicar por qué. Así que lo de siempre, les voy a pedir una cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos. Vamos a arrancar para no enredarnos muchísimo por aquí, muchachos. Por cierto, no sé cuándo celebran ustedes la Navidad, pero felicidades si es hoy, si es mañana. Así que bueno, vamos a darle play a este que me pareció brillante para arrancar un poquito ligero. Sí que es cierto que el equipo se le ha caído un poco a Hansi Flick, primero porque los rivales ya empiezan a leer esas pequeñas modificaciones, la línea defensiva muy adelantada, que era otra de las cosas que me había dejado, pero si analizamos, por ejemplo, el partido contra el Atlético de Madrid, ya sé que voy a decir una auténtica tontería, pero si le quitas los goles del Atlético, si le quitas los errores puntuales del Barcelona en los goles del Atlético de Madrid, el Barça hace muy buen partido, es decir, que tiene un punto de partida sobre el que mejorar, sobre el que seguir trabajando, es decir, no por el hecho de que haya perdido 3 partidos consecutivos en casa y que haya perdido ante el Atlético de Madrid, ya significa que todo lo que ha hecho Hansi Flick no vale y hay que empezar de cero. No, el partido contra... Me parece de locos. Antes de empezar a analizar un poquito esto, este hombre nos acaba de decir, y bueno, por lo menos él lo reconoce, voy a decir una auténtica tontería, porque literalmente acaba de decir que si le quitamos los goles al Atlético de Madrid, claro, y si en aquella final al Liverpool, Real Madrid, le quitan los goles al Real Madrid, pues evidentemente el Liverpool hoy tendría otra Champions, el Real Madrid tendría una menos. Es de locos, definitivamente. Los argumentos a veces utilizados me parecen de lo más surrealista que he visto en mi vida. Y mira que hemos visto una cantidad de cosas que ni te cuento. Por eso ya yo no sé ni qué decir. Se los digo con la mano en el corazón. No tengo ni idea de qué decirles. Pero bueno, sí, esta gente es así. Y bueno, no sé si nos han enterado, pero si no se han enterado se los voy a decir. En el fútbol existen rivales. El Atlético de Madrid fue muy bueno. Pero si te fijas, lo que hablábamos de la juventud, Casado comete un error de bulto en el primer gol de Rodrigo de Paul, en el segundo gol Cubarsí también se hace un nudo con las piernas. Estamos hablando de 2 jugadores que tienen 5 minutos en primera división, ¿no? Lo que le sucedió también al equipo en Balaídos con el error de Koundé, que parece un veterano, pero Koundé tiene 25 años solo, el otro error de Casado. Es decir, que el Barça está en fase de aprendizaje, pero no por el hecho de que ahora estén en una mala racha de resultados significa que el equipo haya perdido estilo. ¿Qué quieren que les diga? Me parece increíble. Una de las cosas que me parece llamativo, y lo voy a decir ya, porque es que no me lo tengo por qué aguantármelo, o son muy malos o son muy buenos, pero no vale decir a principio de temporada es que estos chicos de la Masía son sencillamente maravillosos, hacen lo que quieren, juegan con sin peso, sin presión. Y no vale decir ahora que prácticamente es porque son muy jóvenes. Es que les digo, me parece increíble porque hace nada estábamos escuchando que estos señores eran prácticamente los mejores futbolistas del mundo en su posición. Y hoy es que prácticamente ya no valen para nada. Porque no sé, tampoco lo dice de tal manera, pero me parece increíble que estemos utilizando estos argumentos. Empieza a utilizar los errores. Pues si ya sabíamos que estos futbolistas, algunos de ellos no estaban listos para primera división. Y que la única manera de que estén jugando es que, por ejemplo, que esté jugando Cubarsí es porque no esté Araujo, porque el Barça no puede fichar a Van Dijk. Es que me parece increíble. Ya lo habíamos dicho hace un momento y hace mucho tiempo realmente y ha quedado una vez más evidenciado. Si estos señores están jugando es por el único motivo de que el Barça no tiene dinero y algunos futbolistas los ha tenido lesionados, porque no sé si van a ser estrellas en un futuro, pero a día de hoy es que les queda grande jugar en primera división en muchos aspectos. Aquí vamos a empezar a escuchar ahora, muchachones, lo que les quería demostrar sobre Vinicius y sobre Mbappé. Que como les decía, ya en cualquier momento nos van a empezar a colar que el Madrid juega sin Vinicius. Es que aquí prácticamente lo ha dicho el último que vamos a escuchar. ¿Puede desplazar a Vinicius Junior en el Real Madrid? ¿Puede marcar más goles que él? ¿Puede ser el que asuma esa responsabilidad? Para mí es más futbolista Mbappé que Vinicius.
Y ante ello creo que tiene más argumentos para construir juegos. Lo vimos en el partido de ayer, incluso inspirado, sirviendo. No es porque Vinicius no lo haga, pero son las menos. Y no es una cuestión de restarle mérito, subestimar a Vinicius en absoluto. Creo que Mbappé tiene más argumentos de futbolista que los que tiene Vinicius. Que Vinicius los puede construir, claro. Me parece una de las cosas más increíbles es que Vinicius lo puede construir como si Vinicius, cuántas ocasiones de gol ha fallado Mbappé en este arranque de temporada, que son ocasiones clarísimas, demasiado claras muchas de ellas, que son básicamente utilizadas, o en este caso son generadas por Vinicius, que es que me parece de locos esto. Por eso les decía hace un momento, es que me parece lo más cristianesco que yo recuerdo. Están utilizando a Mbappé, alabando a Mbappé, entre comillas, por querer reventar a Vinicius. Es que es como les digo, cuando esta gente se siente de alguna u otra manera amenazado, que se me entienda esto, llegan a este punto a decir la barbaridad que acabamos de escuchar, que Mbappé puede ser mejor futbolista que Vinicius, cuando, bueno, las cosas en realidad están diciendo todo lo contrario. Pero clarísimo. Al final esa es la idea del club internamente, que Mbappé supera a Vinicius, ¿no? No sé si la idea del club o no, me encantaría, creo yo, que cualquier club que tiene futbolistas de esta calidad potencia a todos y no solamente que uno supere al otro. Y claro, que en la competencia interna se genere tal nivel que al final se beneficie el colectivo. Pero colectivamente creo que hay más beneficio del Madrid asumiendo que tienen Mbappé de líder que Vinicius. Claro. Futbolísticamente hablando. Después fuera de la cancha también. ¿Qué quieren que les diga, muchachones? Esto es sencillamente maravilloso, pero bueno, igual esto, como les decía, así como es de cristianesco la manera en la que se acosa de alguna manera a Vinicius, también es muy cristianesco, muchachos, ver cómo a Vini ha sido capaz de sobreponerse, porque es para mí una de las cosas más salvajes que le he visto a un futbolista, sobreponerse a todo este tipo de cosas. Y lo que más me preocuparía a mí, siendo antimadridista, siendo anti-Vinicius o lo que sea, es básicamente que este hombre se ha alimentado durante su carrera de este tipo de cosas, de subestimación, de que lo subestimen, de siempre ir un paso adelante. Por eso el otro día en mi otro canal subí un video analizando una editorial, el editorial de Miguel Quintana en Radio Marca, porque me pareció brillante. Cada vez que subestimamos o cuestionamos algo de Vinicius, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no va a ser mejor que Mbappé, no va a meter más goles que Mbappé. Ya Vinicius estaba trabajando en ello para taparnos la boca. Es que es sencillamente maravilloso. Voy a colocar este último clip y les doy la reflexión final de lo que les decía hace un momento. Llega Mbappé y bueno, creo que estamos empezando a ver y se ve en el partido de hoy como quizá Mbappé y Vinicius es una dupla que todavía necesita trabajo y tiempo de ajuste, porque cuando no juega Vinicius, vaya partido que hace el Madrid con Rodrigo, que sabe ajustar, que es un poco menos, no tiene esa personalidad que tiene Vinicius, que saca pecho en todas las jugadas. Brahim también juega un muy buen partido y creo que este frente de ataque ensambla mucho mejor con Bellingham. Pero bueno, Vinicius es Vinicius, es the best, es casi el Balón de Oro para mucha gente. Entonces, las bajas defensivas han sido el único problema para mí de Real Madrid. Después algún que otro patinazo en la Champions. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Acabamos de escuchar literalmente que el Real Madrid juega mejor sin Vinicius. Yo les dije en el video post partido contra el Sevilla que analizamos en mi otro canal que esto no iba a tardar mucho en salir, que iban a decir literalmente que el Madrid jugaba mucho mejor sin Vinicius que con él. Y prácticamente no han tardado prácticamente nada en darme allí un poco de razón. Es impresionante, una de las cosas que me parece increíble es que, por ejemplo, cuando iban a desprestigiar a Cristiano, a demeritarlo de alguna u otra manera, utilizaban a Messi, que bueno, era su principal preocupación, que Messi o que Cristiano terminara siendo más que Messi en muchos aspectos, y era todo constantemente esto. Cristiano se perdió un partido y escuchábamos esto de que el Madrid jugaba mejor sin Cristiano y un montón de situaciones, pero lo que más me parece fabuloso de esto, y me encanta porque sé que lo deben estar pasando mal, es que para poder demeritar a Vinicius, porque sencillamente le oyen, el caso de este tipo es argentino y bueno, podemos más o menos entender por dónde va el tema de la rivalidad y todo esto, es que tengan que utilizar prácticamente a otro futbolista del Real Madrid, porque no se le puede comparar a Vinicius con ningún otro futbolista actualmente. Yo creo que es
de las cosas que por lo menos nos queda de esto para divertirnos un poco. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de todo este video que hemos traído el día de hoy? Un poquito de Disney, o mejor dicho, de ESPN, para intentar ir cerrando el año de la mejor manera. Un año 2024 absolutamente maravilloso para todo el madridismo. Lo de siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.